¿Cómo es Dios? Ya se la aprendieron. El culto pasado estaba yo tratando de sembrar en sus corazones para que pudieran entender que Dios, el dador de todas las cosas, no por el hecho de que haya puesto todo en las manos del ser humano, para que, como está escrito, el ser humano se enseñoreara, gobernara, tuviera poder, tuviera autoridad, el señorío sobre todo el resto de la creación. Ahora el ser humano venga a sentirse dueño de todo lo que le pertenece a Dios. Amén. Amén. No sé si lograron entender lo que dije, pero es que así sucede. Así sucede. El ser humano cree que su vida es suya, pero tu vida no es tuya. La vida es de Dios. Y si Dios quiere la da y si Dios quiere la quita. ¿No? Porque a ver, alguien que está a punto de morir que diga no me da la gana morirse. ¿Va? No me muero, a ver, y que no se muera. No, ¿verdad? Entonces es cuando la mayoría claman a Dios pidiendo que Dios les dé un tiempo más, que Dios les permita vivir otro poco. Ahora el punto es, si estás vivo, si estás viva, si estás sana y si estás sano, ¿para qué quieres la vida? ¿Para aprovecharla o para desperdiciarla? ¿Y la está aprovechando en serio? Porque créame que hay mucha gente que la desperdicia, que no sabe qué hacer con la vida, que no sabe qué hacer con la salud. Se recuerda que recientemente les contaba yo de una publicación en el Face. Está un hombre en su casa, pues recluido como mucha gente por la pandemia, ¿no? Y con gran aburrimiento expresa qué fastidio estar en la casa. El hombre se contagia de COVID, va al hospital y en el hospital está rogándole a Dios que le permita estar en su casa. ¿Notó la contradicción? No quería estar en la casa porque es aburrido, después está en el hospital y ahora quiere estar en casa. Pues, ¿con qué nos va a tener contentos Dios? Cuénteme. ¿Con qué? Vino el Señor Jesús y le dijo a la gente de su tiempo, vino Juan antes que yo y era muy austero, ¿verdad? Él no comía, ni bebía, ni se juntaba con los pecadores, se vestía ahí con ropa muy apenas, ¿no? Una piel de camello encima y eso era toda su ropa. De comida, comía langostas, miel silvestre, o sea, no comía comidas tan ostentosas, algo que encontrara en el campo. Y dice, vengo yo, ¿verdad? Porque no le creyeron a él. Y yo sí me junto con los pecadores, ¿ah? Me junto con las pecadoras, como, bebo, y tampoco me creen. A los sacerdotes de su tiempo les dijo, ustedes no entran al reino de los cielos. Y a los que quieren entrar al reino, ustedes les ponen estorbo, les ponen tropiezo porque no los dejan entrar. Si solo estorban. Dígame, ¿qué culpa tiene Dios de lo malo que nosotros hemos decidido siempre? Nada, ninguna culpa. Por eso, ahora que enseñé a dónde van los muertos, les leía yo el pasaje que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, no soy
feliz. Cuando lleguen esos años de infelicidad, ¿qué vas a hacer? Ya ni siquiera eres joven para pensar, ¿no? Ahorita la hago. Ya, no sé, alguien puso una publicación que dijo, ¿a los cuántos años uno ya es viejo? A los que te sientas viejo. Sí, porque a veces ni siquiera tiene 60 y ya apenas tiene 30, ya se siente vieja, ya se siente viejo. Entonces, si todo le pertenece a Dios como está escrito, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, ¿por qué Dios tiene que pedirnos? Si todo es suyo. Cuénteme, ¿por qué tiene que pedirnos? Todo el tiempo les he enseñado en esta congregación. Cuando Dios pide, no es porque necesita, sino porque te quiere dar. Solo que lamentablemente siempre que Dios ha pedido, se le ha desobedecido. Te llevaba yo a cuando Dios le dio todo al ser humano, todo lo puso en sus manos. Y lo único que se reservó Dios para él fue el árbol, un solo árbol, de los cientos o miles que Dios había creado, incluido el árbol de la vida, y le dijo al hombre, solo de este árbol no comas, de este no. ¿Y qué hizo el hombre? Porque ahora surge otra controversia, ¿no? Bueno, ¿qué hizo la mujer? Ahora también hay pastores de la vieja guardia que le están atizando a las mujeres que no deberían ni siquiera de hablar en la congregación. Acá se les permite. Hay mucho debate en que las mujeres no deberían ni siquiera hablar en la congregación. Y yo estoy en contra de eso, por supuesto, ¿verdad? Porque no me puedo basar en un solo versículo de la Biblia para hacer una doctrina, si tengo que examinar de tapa a tapa para entonces poder decir, esto es lo que es. No es ni siquiera lo que yo pienso. Sí, esto es lo que dice Dios. Punto. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Quién en la Biblia ofreció el primer sacrificio? ¿Quién? Allá dice Noé, acá oí Noé. ¿Qué más? Abel, dice allá la hermana. La primera ofrenda, la primera primicia. El grave problema de todos los seres humanos a lo largo de toda la historia desde su creación hasta nuestros días, es que el ser humano se la pasa autojustificándose. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa autojustificarse? Jamás van a aceptar que la regaron. Porque ese es el problema del ser humano. Jamás van a aceptar que es su culpa. Jamás. Entonces, venga y aprenda bien. Luego no diga que no le enseño. Vaya a Génesis. Estamos todavía en Génesis. Yo no puedo ir a ningún otro lugar si no primero vemos qué sucedió en el principio. No se trata de hablar de diezmos por hablar de diezmos y decir si pertenecen a la ley o no pertenecen a la ley, si hay que dar o no hay que dar. Porque finalmente aquí a nadie se le obliga a dar. A nadie. ¿Sí? Porque en este ministerio, ya sea en esta congregación o en todas las que hemos tenido y que tenemos, a nadie se le ha obligado a nada. A nada. Ni siquiera a venir a la iglesia. Sí les insistimos que vengan, ¿verdad? Pues si no, no aprenden. Escuche con mucha atención, por favor. Ya quedamos que de todo lo que Dios creó, lo puso en las manos, tanto del hombre creado como del hombre formado. La verdad es que nosotros, hermanos, descendemos. A ver, esta es otra pregunta. ¿De quién descendemos nosotros? ¿Del hombre creado o del hombre formado?
¿Del hombre creado o del hombre formado? A ver, pero alce la voz para que yo sepa quién. Y si me dice del creado, le voy a preguntar por qué. Y si me dice del formado, le voy a decir también por qué. No, pero no estoy hablando de figuras. Ahora estoy hablando de una manera literal absolutamente. Ya establecimos que en Génesis 1, Dios crea al ser humano y lo crea en parejas. ¿Sí? Varón y... Vaya, ya aprendieron, hermanas. Entonces la traducción que dice hembra está mal. Pero óigame con atención. En el capítulo 1 de Génesis, el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero después no dice que lo hizo, dice que lo creó. ¿Qué es crear? A ver, otra vez, producir algo de la nada. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Dios dijo y las cosas aparecieron. Dios dijo y las cosas se hicieron. Entonces Dios en Génesis 1:27 crea al ser humano en parejas, varón y mujer. Pero en Génesis 2 dice, Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Entonces no es lo mismo crear que formar. Formar, como les dije la vez pasada, es modelar, ¿sí? Darle forma a algo de lo que ya existía. En este caso es polvo. En el caso de la mujer, ¿qué fue? Hueso, ¿verdad? Un hueso que sacó Dios del hombre. No sacó Dios una mujer. Y entonces, porque dicen que es que dentro de Adán había una mujer. No, no había una mujer. Afuera, muy afuera de Adán, Dios la formó. Muy afuera, a partir de un hueso. No es que estaba dentro la mujer. Si no, pues solo lo hubiera sacado y listo, ¿no? No, allá afuera formó Dios una mujer y después se la trajo al hombre. Entonces, estos dos ya están ahí formados. Y nosotros sabemos que lo que marca la diferencia, y ahí es donde tú deberías de ver la respuesta a la pregunta que te estoy haciendo, de dónde o de quién descendemos, si de los creados o de los formados. Si tú sigues las genealogías, te darías cuenta, ¿no? Que fulano tuvo a perengano, perengano tuvo a sutano y así se va, ¿no? Y es bien engorroso estar leyendo todo eso, pero aprendes. ¿Sí? No está de más ahí. Entonces, de tal manera que los seres humanos, oiga, los seres humanos creados fueron destruidos en el diluvio, lo mismo que la mayoría de los seres humanos formados. Todos perecieron en el diluvio. Amén, en el diluvio. Entonces, si volvemos a preguntar quién dio la primera ofrenda, ¿quién dio el primer sacrificio? ¿Quién dio la primer primicia? ¿Quién dio el primer diezmo? O algo para Dios. No fue Noé. No fue Noé. Porque previo a esto, como dijo la hermana, ya Caín y Abel habían traído algo que ofrecerle a Dios. Entonces no fue Noé. Noé fue el primero después del diluvio. Ahí sí. Él levantó un altar y sobre el altar puso todo aquello que él consideró que debía ofrecerle al Señor. ¿Verdad que sí? Y cuénteme, ¿había ley? ¿Había una doctrina, una enseñanza que dijera que había que hacer un altar? ¿Que había que darle a Dios? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Mire, sí, por voluntad propia. ¿Por qué más? Por agradecimiento. ¿Por qué más? Mira, te acaban de salvar la vida, pues.
¿Cuál cree que sería el cuadro que se vio, que se vivió, si el cuadro del Titanic fue feo? ¿Cuántos morirían en el diluvio universal? Ahora, cuando el Titanic no había bueyes, no había ovejas, no había burros, no había vacas, no había elefantes, no había rinocerontes, no había jirafas, no había aves, no había... Acá había de todo en el diluvio. ¿Qué crees que era más horrible, más grotesco, más feo, más espeluznante y de todo? Pues lo del diluvio. En el futuro va a ser igual. Les acabo de leer Lucas 16, donde aquel rico que hacía banquete, pachanga todos los días, y un pobre mendigo ahí, ¿verdad? Sentado, esperando a ver si le daban migajas de la comida de aquel que hacía la fiesta. Y pues el pobre se murió también el rico a la par. Y cuando ya se murieron, sepultaron sus cuerpos, allá en el infierno el rico está diciéndole a Abraham: oye, manda a Lázaro, ¿verdad? ¿Cuándo tomó en cuenta a Lázaro cuando estaba tirado a las puertas de su casa? Siquiera para llevarle un taquito. Cuando tenga una oportunidad y vea a alguien que no le puede corresponder, hágale un favor, sonríale de menos. Anda por aquí alguien que ni sé cómo se llama, entró acá unas 2 veces, no ha vuelto a entrar jamás. Luego de repente por ahí pasa, hablando, gritando, peleando a veces va muy enojado, a veces va muy contento, y cuando lo topo en la calle me reconoce y no habla, ¿verdad? No habla, pero yo le entiendo. Me está saludando, me está diciendo: qué buena onda es usted, apóstol. Y entonces lo saludo, lo bendigo, que Dios te bendiga, a ver cuándo vas. Entonces, mira pues, el rico era muy rico, hacía banquetes diario, pero no le daba nada. No le daba nada a Lázaro. Lázaro estaba ahora consolado y él siendo atormentado. ¿Qué futuro quieres para ti? Por eso te estaba diciendo que le hagas bien al que puedas. Y a veces no es dinero. Pero la gente siempre interpreta dinero. ¿No ha escuchado a alguien de repente que le dice: oye, hazme un favor, ¿me puedes hacer un favor? Y luego le aclaran, ¿verdad? No es dinero. ¿Y si fuera dinero qué? Entonces, con atención, venga aquí y yo le voy a enseñar quién fue el primero de toda la historia que hizo el primer acto de dar sin que nadie le obligara, sin que nadie le dijera, sin que nadie le pidiera, sin que nadie le rogara. Y entonces, primero, para que te des una idea, hay un versículo del cual yo saqué una canción y que está en alguno de nuestros CDs. Entonces dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Yo quisiera que tú tuvieras el entendimiento y que alcances de verdad a comprender lo que nos están diciendo. Porque mucha gente de una manera religiosa dice que adora a Cristo, pero lo adoran clavado en la cruz. Eso no significa nada, ni siquiera para algunos católicos, Una vez estaba yo predicando ahí casa por casa y de repente sale una señora con un escapulario de esos grandotes, de los que yo me colgaba antes, y con un cristote de esos del tamaño de los que casi ponen en las cabeceras. Y dije: ¿ahora qué le digo? Y era yo muy joven, era un cristiano de esos nuevecitos, ¿verdad? En su primer amor, bien chavito, como de 19 años, 20. Y entonces, señora, mire, vengo a darle las buenas nuevas, vengo a compartirle un poquito del Evangelio de Cristo, a ponerle el plan de salvación. No, dice: usted es de los hermanos separados y yo no quiero saber más nada.
aquí no recibimos propaganda protestante. No, pero si yo no soy protestante, soy cristiano nada más. No, pues da lo mismo. No, mire, es que usted debía conocer mejor al Señor, porque yo veo, como dice el apóstol Pablo, que usted es religiosa y se ve que en lo que trae colgado. Ah, lo dice por esto. No, es que yo le quiero decir del apóstol Pablo, lo que dijo el apóstol Pablo. Ah, no, usted lo dice por esto. Mire, que se zafa el escapulario, se zafa el cristote, lo avienta en el piso, encima y le pisotea. No, sí, para mí esto no es nada. Y terminé mi predicación con una pregunta. Bueno, nada más dígame, si es nada, ¿para qué se lo pone? Si es nada. Pero Dios le bendiga, perdóneme que vine a hacerle enojar, no era mi intención. Dios le bendiga, Dios, que esté muy bien, mientras ella recogía sus ídolos. Eso se llama idolatría. Y el Señor la condena, y los idólatras no van a ir al cielo. Entonces uno trata de decirle a la gente lo que tiene que hacer o lo que no debe hacer para que no vaya al infierno. ¿Y qué cree? No nos hacen caso. Prefieren seguir con la religión. Dígale a su vecino, la religión ninguna salva, ninguna sirve, ni siquiera la religión cristiana. ¿Qué está diciendo? ¿No que somos cristianos? Sí, pero cuando haces del cristianismo religión ya lo arruinas. Siempre lo voy a decir también. Entonces, Génesis, por favor, vaya conmigo, porque luego le digo que quiero ser breve y no me dejan. En el capítulo 3 de Génesis está la doctrina del ser humano, la doctrina de la autojustificación. Amén. Fíjese bien. El Señor Dios, después de haberle dado todo al ser humano, tanto al creado en Génesis 1 como al formado en Génesis 2, ¿sí? Ahora al hombre que está en el huerto le dice en el versículo 3, ¿sí? Porque esto fue lo que le dijo Dios al hombre. Está la mujer repitiendo lo que el hombre le enseñó a ella. No sé si me están entendiendo. Lo que quiero puntualizar es que el mandamiento Dios no se lo dio a la mujer, se lo dio al hombre primero. ¿Sí o no? Bueno, regrese al 16 para que no se confunda. 2:16, es más, desde el 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó, diga conmigo, este es un mandamiento. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Si tiene ahí, por favor, si tiene espacio como mi Biblia, póngale ahí con bonita letra. Ahora, si tiene bobofón, lo siento, no le va a poder poner nada. ¿Ah? Entonces dice, lo que le vas a poner aquí, incluido del árbol de la vida. De todo árbol puedes comer. De todo árbol puedes comer, le dijeron, excepto de uno. Mas del árbol, ¿está conmigo? De la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. No estaba la mujer. La mujer todavía no la habían hecho. Estaba él solito ahí en el huerto. ¿Verdad? Estaba solo. Ahora, cuando decidimos acompañarnos de alguien, ¿lo escogió Dios o lo escogiste tú? ¿Lo escogió Dios o lo escogiste tú? Y después te sale mal la muchacha, te sale mal el muchacho, ¿qué andas culpando a Dios, pues? ¿Qué andas reclamándole a Dios? La regó. No se autojustifique queriendo culpar a Dios, porque eso lo hicieron estos primero. Mire, ¿quiere ver? Venga pues, mire. Entonces, ¿el mandamiento a quién se lo dieron? Al hombre. Entonces, hasta el 21 y 22 Dios forma a la mujer, ¿verdad? Dios no le dio el mandamiento a la mujer, se lo dio al hombre. Y el hombre, por favor, entienda este principio.
Hay cosas que en la Biblia no están escritas, que no dicen con tinta en el papel, pero se sobreentienden. Sí, es lo que trataba de darles a entender en el capítulo 3, hacia allá vamos. Entonces, ya le hacen a la mujer, él se pone contento, ¿verdad? Entonces dijo, esta sí, ¿verdad? Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Ok, usted sabe, se puso contento, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, dice el 24, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no tenían pena, ¿va? No se avergonzaban de ver su desnudez. Y aquí viene el pero. ¿Con qué comienza el capítulo 3? Con un pero. Todo iba bien, pero hasta que se metió la serpiente. Ni modo. Todo parecía miel sobre hojuelas. Pero la serpiente, y usted sabe quién es la serpiente. La serpiente es Satanás. Y dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Eso fue lo que dijo Dios. ¿No fue todo lo contrario? ¿Verdad que Dios lo que dijo fue, de todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Fíjese muy bien. El apóstol Pablo, cuando dice que la mujer no puede tener autoridad en la iglesia, cuando dice que la mujer no debería hablar, es por esto. Mire pues, entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Hasta ahí va bien la mujer, ¿verdad que sí? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Cuándo dijo Dios que no había ni que tocarlo? ¿Cuándo? Nunca. Y no creo que Adán la haya regado y la haya enseñado. El único mandamiento que había, no había 10, no había 610, no había 630, no había 10,000. Un mandamiento, no comas de ese árbol. Y entonces ella le agrega el ni le tocaréis. ¿Cuándo dijo Dios que no podían tocarlo? ¿Lo podían tocar, sí o no? Sí. Dios no dijo si lo tocas te mueres, dijo si comes de su fruto. ¿Usted cree que podían arrancar del fruto y echarse así como los payasitos unas? Sí. Sí. Agarrar el fruto y meterle uno a un mono que se estuviera peleando con otro mono. ¡Pum! Para ponerlos quietos. ¿Usted cree que podían haberlo hecho y sí, y no se iban a morir? La prohibición fue no comas del fruto, punto. Pero ¿qué hizo la mujer? No le agreguen, hermanas. Vaya pues, está aprendiendo. De eso se trata, ¿eh? Ok. Vaya, vamos a dejar en paz esto porque ni es el tema y yo me voy a acabar el tiempo con esto. Vamos a llegar hasta el versículo 7. Ellos comieron, los engañó la serpiente. La autojustificación aquí está, viene Dios, ¿verdad? En el versículo 8. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Mire, todas las personas que han desobedecido a Dios difícilmente quieren buscar a Dios. Buscan la religión, buscan el brujo, buscan la bruja, buscan quien le lea el futuro, ¿verdad? Las cartas, el tarot, el café, el té, los huesitos y demás. Pero no se acercan a Dios realmente. Temen porque Dios les va a pedir que cambien. Y no queremos cambiar. Le digo porque a mí me pasó. Yo también me persiguieron los cristianos y me invitaron al templo y me ponían canciones bonitas y yo decía, sí, pero no, yo todavía quiero darle vuelo a la hilacha. ¿Y sabe qué? Es malo que solo pensemos en darle vuelo a la hilacha. Dígale a su vecino, es malo. Aunque no lo creas, diga, es malo. Amén.
Ok, mire pues, entonces oyeron la voz de Dios y ellos corrieron a esconderse. ¿Por qué se escondieron, hermano? Mire, entonces el versículo 9, Dios comienza a llamar al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? No se sienta cuando alguien le diga tú. Dios bien sabía que se llamaba Adán. ¿Dónde estás tú? Porque no estaba buscando a otro, estaba buscando a él. ¿No? ¿Dónde estás? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía. Mira, cuando Dios te pregunta no es porque no sabe, porque está esperando a ver qué le vas a responder. Si te autojustificas o aceptas tu culpa. Mire, entonces, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántas veces bajaría Dios del cielo? ¿Cuántas veces Dios tomó forma humana? ¿Vino a regañarlos o vino a pasearse con ellos? Pues la gente cree que Dios está esperando ahí, hermano, con una cachiporra, ¿eh? O con un garrote de esos que usaban los cavernícolas, ¿no? Esperando que te equivoques para darte el garrotazo. No, si Dios no es como tú. No. Dios es paciente. Dios sabía que habían pecado y te lo voy a demostrar ahorita. Dios sabía lo que habían hecho, Dios sabía que habían desobedecido, pero no toma las mismas actitudes que nosotros porque no es humano. Si a ti te desobedecen, ¿qué haces? Te preparas el cable de la plancha, el gancho de acero, un buen cinturón o de menos la chancla, ¿no? Si no hay nada de esas cosas a la mano, el pellizco, el jalón de pelos, el cachetadón en la cara para que aprenda a no blasfemar. Oiga pues, mire. Entonces, dice Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿cómo es que ahora ya aprendiste que estás desnudo si nunca antes, todo el tiempo que hemos tenido comunión, tú ni siquiera sabías lo que era estar desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Te crees que Dios no sabía quién le enseñó? Tan sabía que se lo demuestro más adelante. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? ¿A quién estaba culpando? Para no aceptar él su equivocación, su error, su culpa, dijo, tú tienes la culpa, Dios. No estaba culpando a la mujer. Bueno, sí, pero estaba culpando a Dios. Si solo hubiera dicho, la mujer me dio y yo comí, bien. La mujer que tú me diste, ¿para qué me la das? Si yo estaba re bien, si yo no había desobedecido, si no es mi culpa, tú tienes la culpa, ¿para qué me la diste? Sí, hermano, se está autojustificando. Mira, si él hubiera tenido otra conciencia, otra mente, otra forma de responder a Dios, y él hubiera dicho, Señor, perdóname, me equivoqué, mira, Señor, no lo vuelvo a hacer, otro gallo nos hubiera cantado. Seguiríamos metidos en el huerto del Edén todos hasta el día de hoy. Pero no quiso aceptar su culpa. Culpó a la mujer y culpó a Dios de una vez. Y cuando viene con la mujer, ¿tú crees que la mujer es diferente? ¿La mujer sí aceptó su culpa? Vamos a ver, no me diga no. Véalo aquí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Al hombre le hizo 3 preguntas, a la mujer solo una. ¿Qué has hecho? ¿Qué dijo? ¿Por qué no dijo, me equivoqué, Señor, perdóname, te desobedecí, Señor? ¿Por qué no dijo eso? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo malo, algo equivocado, y nos cuesta aceptar que hicimos mal?
Y desde pequeñitos lo hacemos, ¿eh? ¿Cómo cuesta de verdad enseñarle a los hijos? Imagínense qué escuela cuando ya tengamos 15, 14, 18, 20. ¿Qué escuela deberían de dar títulos del mentiroso más grande del mundo? ¿Sí o no? ¿Ah? No, hermano. La mujer dijo, la serpiente me sedujo y yo comí. No le eches la culpa a nadie de tus faltas. Porque entonces Dios no puede ayudarte, aunque quiere. Amén, hermano. Yo tengo que reconocer que hice mal para que Dios me pueda ayudar. Si yo no reconozco mis culpas, mis faltas, mis errores y me arrepiento de ellos, aunque Dios quiera ayudarme, no lo va a hacer. Entonces, mire pues, 3 preguntas, una pregunta. ¿Qué le preguntó a la serpiente? ¿Por qué a la serpiente no le pregunta nada? Pero ya conoce perfectamente lo que es el diablo. Ya lo conoce desde que se le reveló en el cielo. Entonces de una vez Dios viene y lo maldice de una vez. ¿Maldijo a la mujer? Sí. ¿Maldijo al hombre? No. Maldijo a la tierra de donde lo tomaron, pero a él en sí no lo tomaron. Ahora le dijeron que le iba a costar trabajo ganarse el sustento. Y a la mujer le dijeron, hey, a partir de hoy y hasta el día de hoy les duele tener hijos, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, porque fíjese que como ya existe la anestesia, siempre le quieren llevar la contra Dios, ni modo, ¿va? No quieren que les duela. No, Dios nos está recordando todo el tiempo a través de esas cosas que lo hicimos mal desde el principio. Llegamos al punto de que a la mujer le dice, multiplicaré en gran manera, versículo 16, los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido, y ahora a partir de aquí ya no van a ser iguales. A partir de aquí él va a tener señorío sobre ti. Y mire cómo se ha deteriorado todo. Ponga atención. Al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a mi voz, pues se entiende, ¿verdad? Como obedeciste a la voz de tu mujer y a la voz del que le dijo a tu mujer que hiciera lo que no tenía que hacer. Sí, todo eso quiere decir esto. Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer. Ve, le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre porque ahora la iban a sacar del huerto del Edén. Y ella era la madre de ¿cuáles vivientes? Porque dicen algunos que su primer hijo fue Caín. Note el tiempo de los verbos. El tiempo de los verbos dice, ella era la madre, era de todos los vivientes. Pero ¿y si no tenía hijos? ¿De qué estás hablando? María es madre de Jesús, hombre, no de Dios, y menos de Dios Padre. Cada nombre tiene un significado. Amén. Y Eva significa eso, madre de todos los vivientes. Versículo 21, llegamos al punto. Tan Dios sabía que habían pecado, tan Dios sabía que le habían desobedecido. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Dios? Les trajo para cubrir su desnudez, para cubrir su pecado, porque todo lo que el hombre se haga para cubrir sus pecados no le servirá. La primera religión falsa sobre la tierra es la de las hojas de higuera. Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para que no se viera su desnudez. ¿Cuánto le podían durar las hojas de higuera? ¿En cuántos días se seca una hoja de higuera? Todo lo que el hombre se fabrique para cubrir sus pecadotes se le va a deshacer y va a quedar desnudo después. Dios tan sabía que habían desobedecido, tan sabía lo que había pasado y qué pasaría, que ya tiene preparado para ellos
túnicas de pieles. ¿De qué piel era? ¿De iguana? De cordero. ¿Sabes por qué Jesucristo es el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo? O sea, Jesucristo no fue sacrificado en la cruz del Calvario hace 2000 años. Fue sacrificado antes y antes y antes. O sea, tienes que comprender esto. Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, muchos hoy lo menosprecian porque siguen sin importarles lo que haya hecho. Si es Dios y me ama, me tiene que perdonar. No tiene que, ¿eh? No está obligado a, no. Él es Dios conmigo o sin mí. Él es Dios contigo o sin ti. Entonces, no tiene que. Sí nos ama, claro que nos ama. Ya lo demostró yendo a morir a la cruz del Calvario. Ahí te demostró el amor que te tiene. ¿Ah? Por si te has preguntado, ¿qué ha hecho Dios por mí? Yo lo hice alguna vez. ¿Comprendió eso? Entonces mira pues. Entonces para que hubiera pieles, ¿qué tuvo que haber primero? ¿Por qué se llama el Cordero de Dios? Hermano, la Biblia dice que Dios permitió los sacrificios de animales porque la Biblia establece que la paga del pecado es muerte. Si alguien pecaba contra Dios tenía que morir. Y eran diversas las causas por las cuales el ser humano moría. Podía morir apedreado, podría morir quemado, podía morir colgado en un madero, ¿sí? Podía morir de esas distintas formas, ojo por ojo, diente por diente, piel por piel, vida por vida. Entonces, para que el ser humano no muriera y muriera en pecado, Dios estableció que el ser humano pudiera traer un animal para que el ser humano pusiera sus pecados sobre el animal. Y todo eso está aquí en la Biblia, ¿eh? No creas que te estoy diciendo cosas de mi mente, ¿no? Entonces el ser humano que había pecado venía al tabernáculo, venía al templo de Dios, ponía su mano derecha, no la izquierda, la mano derecha sobre la cabeza del animal, le transfería sus pecados y por eso el animalito debía de morir. Un animal inocente tenía que morir para que el pecador viviera. ¿Sabes por qué un montón de pecadores están vivos? Porque hay alguien en el cielo que dio su vida por ellos. Y por eso no están muertos inmediatamente. Cada día de su vida es una oportunidad de mirar a la cruz, decir, acepto el sacrificio que hiciste, tomaste mi lugar, acá estoy, mi vida es tuya, te pertenece. Un cambio de mente, un cambio de mente. Ya no es aquello de decir, yo hago con mi vida lo que... No, si ni es tuya, te la dieron. Y te la dio Dios y te la dieron tus padres biológicos. La gente no respeta a los padres biológicos. ¿Por qué crees que Dios manda honra a tu padre, honra a tu madre, para que vivas y te vaya bien? ¿Le va mal? Pregúntese por qué le va mal. Porque no honra a sus padres, porque no los respeta, porque no los ama, porque no los obedece, porque no los ayuda, porque no los... No, hermano, hay que hacerlo y te garantizo que te va a ir bien. Amén, amén. ¿Verdad que sí, hermanas? El amor es ciego. No, lea la Biblia. En ninguna parte donde Dios describe el amor nunca dice que es ciego. Dice que es sufrido, dice que es benigno, dice que todo lo soporta, dice que todo lo cree. Pero no dice en ninguna parte que es ciego. ¿Comprendió? Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Hermano, si la ley es la sombra de las cosas celestiales. Me dan tanta pena los predicadores que dicen, es que nosotros no estamos bajo la ley, pero la ley nos enseña las cosas del cielo. La ley nos enseñó un culto que debíamos hacer después de la ley. ¿Usted cree que en el cielo no va a haber culto? Sí. ¿Cuál? ¿El de Moisés? No.
Hace años me topé con unos mormones. A ver, ¿usted qué sabe tanto, pastor? ¿Bajo qué sacerdocio está usted ministrando? Le digo. Y era yo muy joven todavía, no tenía el conocimiento que ahora tengo. Mira, te voy a explicar. Yo no sé ustedes bajo qué ministerio sacerdotal están, pero quiero que sepas que hay 3 clases de sacerdocios. 1, el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Y si tú me preguntas a mí bajo cuál de esos 3 yo sirvo bajo el de Melquisedec. Y dijo, casi nadie sabe responder a eso. Bueno, disculpa, mi Biblia dice eso. Y esto es lo que yo creo. No tengo más preguntas, pastor. Usted sí sabe. Que Dios te bendiga. Deberías de acercarte a Cristo. Dejar esa religión que nada bueno te va a dejar. Y acercarte al Dios de la Biblia. Te cree en la Biblia y le va a ir bien. Dígale a su vecino. Ok. Entonces, ¿por qué Dios tiene que hacer un sacrificio si Él no ha pecado? ¿Por qué Dios tiene que hacer un sacrificio, derramar sangre de animales inocentes? ¿Para qué? ¿Para qué? Y si es cierto, yo siempre les he enseñado, porque pregúntale a muchas iglesias de qué era la piel y no saben de qué era la piel, eran de cordero. Porque solamente la piel de cordero puede cubrir los pecados. Estamos hablando de un animalito. Pero la sangre de Cristo no solamente los cubrió, sino que los borró, los perdonó y ya no existe más tu pecado una vez que vienes a Cristo. Y todas las maldiciones que pesaban sobre nosotros por el pecado que cometimos, que le heredamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, por 10 generaciones, ni siquiera sabes que no te estás maldiciendo tú nada más. Estás maldiciendo 10 generaciones adelante de ti. ¿No cree que deberíamos romper esos patrones? Porque si mi padre era un borracho, un alcohólico, ¿cómo voy a salir yo? Borracho y alcohólico. ¿No ve que esos patrones se van repitiendo a lo largo de la historia de las familias? Pero mi Biblia dice que toda maldición se rompe en Cristo Jesús. De eso estamos hablando, de una vida nueva. Amén. Entonces, otra vez te vuelvo a decir, si todo es de Dios, ¿por qué cuando Él nos pide no te comas eso, no lo comemos? ¿Por qué cuando Dios dice dame, le negamos lo que Él nos pide? Siempre le salimos con cosas como la mujer samaritana, ¿se recuerda? ¿Se recuerda la mujer samaritana? Dice la Biblia que Jesús estaba cansado del camino, mandó a sus discípulos a comprar comida, seguro tenía hambre, y Él se quedó junto al pozo de Jacob. Cuando viene una mujer que era samaritana, le dice, mujer, dame de beber. ¿Por qué la mujer, en vez de ejecutar y darle de beber, le sale con una cuestión religiosa? Le sale con la diferencia de creencias. ¿Cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber. ¿Qué acaso no sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien? ¿Por qué son así las mujeres, hermano? Qué rollote, ¿verdad? Solo hubiera sacado agua y lo hubiera dado. ¿Y por qué cuando Dios nos pide algo siempre se lo negamos, siempre se lo rehusamos? Ahora cuénteme, ¿le dio de beber? ¿Usted que sabe la historia? ¿Le dio de beber acaso? No. Él le dijo, mira mujer, si tú supieras quién es el que te está hablando. Mira mujer, si tú supieras, se cambiarían las cosas y tú le pedirías a Él y Él te daría. Y te daría un agua viva. Y entonces ella cambió su modo de pensar y dijo, bueno Señor, me parece que tú eres profeta, me parece que eres el Cristo.
Tenía don de sospecha la mujer. Y él le dijo, sí, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. Ve y trae a tu marido. Señor, mentirosilla, no tengo marido. Y el Señor le dijo, bueno, por fin vas a decir la verdad. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes, tampoco es tu marido. Ya llevaba 6. Chispas, qué problema. Y de los 6 seguro le ha dicho, Señor, ¿qué pasó, Señor? Bueno, pues yo no te lo di, tú lo escogiste. El único que no podía, hermano, decir algo así era Adán. Sí, ¿entendieron, verdad? Él no escogió. ¿Sabes? Hay otro que tampoco escogió. Eso, díganlo fuerte. Isaac tampoco escogió. Mire, 40 añitos tenía Isaac y ni novia tenía. 40 años y sin problema. Hay gente que no ha llegado a los 40 y qué problemas, ¿verdad? Ya tuvo como la samaritana. Deja que Dios te traiga a tu pareja. Deja que Dios lo haga. No andes por ahí buscando. Aló. Aló, aló. Entonces Dios, hermano, trajo para reconciliarse con Él mismo. El sacrificio Él dio para que Adán y Eva no murieran, porque no murieron inmediatamente físicamente. Ya lo vimos cultos atrás. Amén. Entonces, ¿por qué después, cuando Dios ya establece la ley y pide que traigan un animalito, y Dios dijo que no debía de ser un animal con defecto? ¿Sabe qué hacían los malvados israelitas? En vez de traer el animalito bueno, traían uno que estuviera tuerto, que estuviera cojo. Y el Señor dijo, ya ni la hacen. Pero si yo les doy todo y les pido y no me quieren dar. ¿Estás comprendiendo? O sea, si no es que Dios necesite. Dios mismo en su palabra dice, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Porque sabe cómo somos. O sea, si Dios nos dio todo, ¿por qué nos sentimos dueños de lo que ni siquiera en esencia es nuestro? La vida. Amén. Así que, si no sabe qué hacer con su vida, désela a Dios. Él sí sabe qué hacer con tu vida. Y puede convertirte de lo que ya no quieres ser, porque a veces ni tú te aguantas. ¿Sí o no? En alguien distinto, en una persona diferente. Hay muchas cosas que nosotros no comprendemos, sobre todo cuando no conocemos a Dios. Y acá venimos no para hacernos religiosos, acá venimos para conocer a Dios. ¿Sale? Una vez que conozcas a Dios, que conozcas su plan, su voluntad, y te quieras añadir a este plan de bendición, tu vida cambia, tu mentalidad cambia, tu forma de ver, todo nos cambia. Mis amigos empresarios decían, ay, el señor Emilio iba tan bien, pero esos aleluyas le lavaron el cerebro. No, no me lavaron el cerebro, me lavaron todo. Porque la palabra de Dios nos limpia todo, hermano. No solo el cerebro, hermano. Nos limpia todo, se lleva los pecados, se lleva la inmundicia, toda aquella mugre que uno agarró mientras andaba en el mundo allá. ¿Qué cosas cree que uno hace cuando es pagano? Entonces Dios en su bondad dio el primer sacrificio, dio el primer holocausto. Así que todo para que tú no te mueras. Si Satanás fuera tan bueno como a veces aparenta, que nos aconseja
Les hubiera dicho, hey muchachos, pero primero antes de comer del árbol del bien y del mal, coman del de la vida. ¿Por qué no lo hizo? No quería realmente que vivieran o que fueran como Dios, quería que se murieran. Y eso es lo que tú no sabes. Aquel que se finge tu amigo, aquella que se finge tu amiga para que hagas lo malo, es el diablo, el puro diablo. Aunque sea pareja, amigo, familiar, es el diablo. Porque contradice a Dios. Dios te ama. Y Dios nunca ha querido que tú sufras. Dios nunca ha querido que tú llores. Todo lo contrario. Pero ahora que ya la regamos, ¿qué vamos a hacer? La doctrina de la autojustificación o venir a reconocer, Señor, nos equivocamos. Pero no se trata solo de reconocer, se trata de dejar de hacerlo. Si no, tu vida no va a cambiar. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Bueno, vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que nos enseña, que nos previene, que nos exhorta, que nos motiva. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia, y por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos reconciliaste en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Bendice a la congregación, bendice a cada hermano, a cada hermana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.